Hola dosieristas. Bienvenidos a un nuevo video en Dosier Interactivo. Para esta ocasión, presentamos el top de 10 papas que cometieron atrocidades y crímenes, cuya repercusión impactaron la historia contemporánea. Antes de comenzar con el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguir las actualizaciones en dosierinteractivo.com. Dicho lo anterior, empezamos con el conteo de papas que cometieron crímenes y atrocidades. Acompáñanos. La Iglesia Católica se ha instaurado dentro de la humanidad desde hace muchos siglos, teniendo como figura principal al Papa y la Santa Sede. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos de estos papas cometieron crímenes contra la humanidad, en el nombre de Dios. Posición 10. Pío II, 1458 a 1464. Iniciamos el top con el primer inquilino de este espeluznante conteo con el Papa Pío II. Dicho regente de la Santa Sede fue elegido Papa el 19 de agosto de 1458 y desde su elección, la vida de este sacerdote fue tan polémica. Si bien es cierto que tener un hijo en una religión no es malo o pecaminoso, pero sí, como regente de la Santa Sede y del catolicismo, es algo que es condenado. Según algunos historiadores de la época, Pío II tuvo numerosas amantes antes de llegar al pontificado y 2 hijos que no reconoció. Entretanto, como máxima autoridad de la Iglesia Católica, se caracterizó por ser conciliador condicional, especialmente con el Imperio Otomano a cambio de la conversión al catolicismo. Juan XII, 955 a 964. El inquilino anterior no fue terrorífico a este y te explicaremos sus atrocidades como papa. Juan XII fue un depravado y un degenerado en su época, y lo peor de todo, es que siendo pontífice en sus años. Según los historiadores, Juan XII tuvo muchas amantes y la Iglesia Católica permitió tales caprichos del papa y entre las mujeres que coleccionó estaban de la realeza y nobleza. Por si fuera poco, cometió crímenes sin importar la corona que lo representaba dentro de la religión. Por su parte, su muerte es todo un enigma, muriendo joven de 27 años, aunque algunos aseguran que murió asesinado por el esposo de una de sus amantes. Otras versiones creen que el Papa murió de una apoplejía en pleno acto al sentirse descubierto infragante. A Juan XII se le conoce en el argot popular como el Calígula cristiano, y te imaginarás el porqué. Posición 8. Urbano VI, 1378 a 1389. Por su parte, Urbano VI fue electo como papa el 7 de abril de 1378 sin ser cardenal, siendo, además, el primer papa italiano en 70 años luego del papado de Aviñón. Durante el papado de Urbano VI, se desarrolló el cisma de Occidente, provocando graves grietas en la Iglesia Católica. Tanto así fue el impacto de Urbano, que se cometieron crímenes contra cardenales, que a opinión del mismo Papa, eran conspiradores. Por consiguiente, mandó a ejecutar a todos los cardenales que se oponían a su papado y además, provocó la división de la Iglesia Católica. Sin dudas, Urbano VI fue un asesino brutal y sin contemplaciones durante los 11 años que gobernó dentro de la Santa Sede. Posición 7. Bonifacio VIII, 1294 a 1303. Los dictadores no solo se limitan a los políticos o soberanos de un país o territorio, inclusive, dentro de la Iglesia Católica, este término se acuña muy bien. Para muestra un botón, tenemos a Bonifacio VIII, que se caracterizó por ser un buscapleitos y catalogar de enemigo todo aquel que no estuviese de acuerdo con su papado. Por otro lado, al final de su régimen, emitió una bula, ley papal, donde todos los reyes de Europa y sus ejércitos debían rendirle absoluta pleitesía, de lo contrario, eran ejecutados. Posición 6. Benedicto IX, 1032 a 1044 y 1045 a 1048. Es muy extraño que un papa ocupe el cargo 2 veces y más si lo hace en 3 periodos, y este es el caso de Benedicto IX. En opinión de los historiadores de la época, este papa era repudiable y uno de los más ruines de la historia de la Iglesia Católica.
Para dar un ejemplo, los romanos manifestaron en contra de este papa por sus políticas y leyes un tanto pasado de tono. Tras huir de Roma, el papa regresó al año siguiente y entregó el poder a otro pontífice, Gregorio VI, para luego regresar unos meses después. En su tercer mandato, fueron 3 años de torturas y cambios de leyes que influenciaron en los reinados del mundo. Tanto así, que los germanos movilizaron su ejército a Roma para expulsar definitivamente a este desalmado. Posición 5. León X, 1513 a 1521. La mayoría de los papas atroces vienen de la época medieval y no es para menos. El siguiente en ocupar un deshonroso lugar es León X. Este papa italiano se hizo con el poder a partir de 1513 y sus 8 años dentro del papado fueron totalmente desastrosos. Si bien es cierto, no fue un asesino como algunos de los ocupantes de la lista, sí derrochó dinero de la Iglesia a costa de sus propios beneficios y vicios. En cuanto a su vida opulenta, dejó entrever algunas fracturas y divisiones dentro de la Iglesia, entre ellos, la oposición del monje alemán, Martín Lutero. Según la historia, el Papa León X cobraba favores a sus feligreses a cambio de dinero y oro. Posición 4. Alejandro VI, 1492 a 1503. Desde su elección hasta su muerte, la polémica siempre acompañó a Rodrigo Borgia, o mejor conocido como Alejandro VI. Este sumo pontífice provino de una rica e influyente familia valenciana y compró su elección con dinero y favores. Apenas empezó a ocupar el trono papal, nombró a algunos de sus familiares en cargos directos y ejecutó a cardenales pretendientes para obtener más poder e influencia. Por si fuera poco, tuvo numerosos hijos bajo su mandato, todos ilegítimos y muchas amantes. Posición 3. Sergio III, 904 a 911. Sergio III es sinónimo de crueldad, depravación y locura, todo eso en la figura de un papa. Este papa romano accedió al trono papal en el año 904 y desde el primer día dictó mucho sus capacidades como sumo pontífice. Una vez mandó a sacar a un cadáver esquelético de un ciudadano, solo para enjuiciarlo como prueba de su locura e irracionalidad. Por otro lado, orquestó numerosos crímenes contra civiles y cardenales, saciando su sed de sangre en sus 7 años en el poder. Con respecto a su origen, es muy controversial. Se especula que es hijo de otro papa, Juan X, y una dama romana de alta influencia. Posición 2. Esteban VI, 896 a 897. El siguiente papa solo duró 1 año en el papado, razón suficiente para considerarlo uno de los peores papas de la historia. Esteban VI duró poco tiempo y una de las acciones dantescas que se consideran dentro de su gobierno eclesiástico fue enjuiciar al Papa Formoso. Según la historia del catolicismo, Esteban VI era un acérrimo enemigo de Formoso y para desquitarse, mandó a exhumar el cadáver del Papa y lo enjuició. Para su opinión, el juicio debía realizarse sin importar que el estado en descomposición de su predecesor. No conforme con eso, arrojó el cadáver de Formoso en el río Tíber y antes lo arrastró por las calles de Roma. Tal acción le conllevó a diversos enemigos dentro de la Iglesia Católica, donde uno de ellos asesinó a Esteban, estrangulándolo hasta la muerte. Posición 1. Clemente VI, 1342 a 1352. Cerramos el listado de 10 papas que cometieron atrocidades, con Clemente VI, quien gobernó a la Iglesia Católica por 10 años. Este papa se caracterizó por sus orgías y transformar la Santa Sede en un burdel, para satisfacer sus deseos y bajas pasiones. Según las crónicas, Clemente tenía a diario una amante, razones suficientes para que una enfermedad venérea lo infectara considerablemente. Otros papas que cometieron atrocidades. Sisto IV, 1471 a 1484 cometió incesto con su hermana y legalizó la prostitución. Inocencio VIII, 1484 a 1492 tuvo hijos ilegítimos y en su lecho de muerte solicitó a una mujer que lo amamantara. Julio II, 1503 a 1513 convirtió la Santa Sede en un sitio recurrente de abusos y delitos.
Julio III, 1550 a 1555, enamorado de un joven vagabundo, lo convirtió en cardenal y le valió la condena dentro de los cardenales. Honorio, 625 a 638, promulgó el monotelismo, que según la Iglesia Católica era prohibido. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar atentos a nuevos videos. Hasta la próxima entrega.